programa es irreal y grosero, hablamos poco de arquitectura y debido a su contenido nadie lo debe escuchar. Este contenido es extraído de nuestro canal de Twitch, twitch.tv/Vamos Improvisando. Andá, si te la bancás. Bienvenidos a otro episodio de tu podcast de arquitectura y cultura general, el podcast número 1 de escuchas en Mozambique. Lo hemos verificado y es mentira. Hoy nos acompaña gente nueva, nos acompaña Juli. ¿Cómo andás, Juli? ¿Todo bien? Muy bien, acá andamos. Contenta de estar acá. Pasanos tu Insta. Tirá chivo. Mi Instagram es arc.juliacoti. Qué canchero. Para toda la gente, para toda la people. Para toda Latinoamérica. De Córdoba para todo Latinoamérica. De Córdoba para el mundo y de Mendoza para el mundo la tenemos a Belén Mirallas. Hola Belén, ¿todo bien? Hola, todo más que bien acá acompañando a la gente desde la consola. Hoy está mucho más sexy tu voz que de costumbre. No sé qué has hecho. Ahora que se escucha bien, sí. No sé qué lo has trabajado. Estuve haciendo gárgaras con whisky. Por Dios. Después me lo tragaba. Muy bien, para no desperdiciar. Y el tercer invitado Estamos hablando de whisky, ¿no? Marco Ariel Hans, el señor X. ¿Cómo te va, Marco Ariel? Todo bien, confirmo, Tano. En Maputo la estamos rompiendo. En la ciudad de Mozambique. Mortal. Muchas gracias. Ahí tenemos invitados de todo el mundo. Che, te contaba, Marco, que se me hizo re raro escuchar tu voz y verte hablar en el video de YouTube. Al mismo tiempo. Porque a veces es verdad que uno no se imagina la cara, pero la cara estaba ahí en mis redes sociales, se la podían imaginar más o menos. Sí, bueno, pues yo lo que está pasando en este momento, por ejemplo, que estás hablando vos y veo el viejito ese que hace así, yo qué sé. Sí. Se me hace raro. Mucha gente dice, pero vos no sos mucha gente dice, ¿vos no sos un fondo bordó con un viejito con gorrito? No, tengo cara también. Es la primera impresión que causa. Es súper raro que tengas cara. Súper. Sí, no me lo imaginaba. Dale, presenta el tema, dale. El tema de hoy, vamos a trabajar un popurrí de temas porque los temas fueron surgiendo de nuestras historias que fuimos subiendo. Igualmente las historias fueron seleccionadas, pero quirúrgicamente. No es que yo me levanto un día y saco una foto así en negro y tiro una historia. Yo pensé que sí, Bueno, Yo sí. también. Sí, a a veces, no quiero ventilar, pero a veces los jueves a la gente para contar el trasfondo de acá. Chicos, ¿de qué hablamos hoy? Silencialo, hijo de puta. Antes era más planificada la cosa. Pasaron ahora es cosas. casi... Sabe que lo cubrimos cuando falla, ese Claro. es el tema, tiene con quién respaldarse. Yo te iba a decir una cosa, me conocieron en el momento más oscuro de mi vida. Así que imagínate lo que debo ser yo brillando. Imagínate. Es Claro, radioactivo. Lo que me contaste que hiciste en la pandemia ya demasiado. Eso sí, ¿Viste? eso es oscuridad, no quiero ver la luz. Gracias, paso. Ya vamos a empezar a tener un poco más de recursos y vamos a llegar a lados distintos. Robar el banco. Tano, llevas robar hablando el banco. 5 minutos y todavía no presentás el tema. Presenté el tema, loco. Es parte de la magia que me antecede. El tema de hoy, como dije, surgió... No, de pará, las ¿por qué no historias. está Pablo? ¿Y porque Pablo no viene? Oh. No, Pablo... Pero no avisó, sí. Ausente No, sin aviso. Pablo había estado con unos problemas en el trabajo que no sé cómo se pudieron o no resolver, entonces yo ya no quise preguntar más nada. Él tenía un tope o algo así, habló, ¿no? Sí, de que sí. tenía que llegar a un 2 millones. valor de... Facturar 2 No millones sé si habrá en el llegado o laburo, no. o lo corrían. ¿What? ¿De qué? Él trabaja en Estaba- una ¿qué era? En empresa de una- ventas de insumos materiales. De materiales, sí, ¿no? Oh, claro. Hace 2 semanas que no sabemos de él. Desde acá, Pablo, te mandamos un saludo enorme Y fuerzas. y fuerza. Ya cuando Y- sabés que no, mira, creo que él, ponele Ponele que... Eso te iba a decir, pero ponele que está en 1.500.000 y le faltan 2 días y no llega. Y Sí. ya empezás a boicotear. Dice, sí, yo me voy, pero no me voy limpio acá. Y empezás Yo le a vendo. echar moco nomás. Le vendo a Romper mi tía cerámico. en rebaja los cerámicos del baño. Claro. ¿Quién me va a decir algo?
¿Qué me vas a despedir? Ya lo tenés por perdido, así que... Sí. Claro. Hoy vamos a desarrollar un capítulo un poco más ético. Iba a estar invitada Sabrina Alcaraz, que es una licenciada en recursos humanos, que fue la encargada de mi última entrevista de laburo. Y como no me contrató, agarré y le dije, bueno, vas a venir al podcast. Y dijo que sí, con tal de no contratarme. Así que la semana que viene, teóricamente, ella se suma y le vamos a poder preguntar cómo es estar del otro lado de la entrevista de laburo. No debe ser poca Va a estar buena cosa. esa, Sí. Debe ser raro. Vamos a poner un par de tips ahí. Le vamos a poder preguntar. Sí, ¿qué es lo que toman en cuenta también, O sea, decir, no, muy importante la pinta, o no, muy importante los primeros segundos de cómo te desarrollás. Estaría bueno por que... pinta me ¿Cuáles son sus contratado. trucos? ¿Qué crees que te diga? Obviamente, Disculpa. sí, si me ven a mí tendrían, pero bueno, no sé. Que nos pasen sus tips. Sí, tiene que pasar toda la data. Aparte, así les sirve a los chicos que están escuchando, ¿no? Sí. Para las Sí. futuras entrevistas. Es que es un momento muy complicado el momento de salir de la facu e ir a una entrevista de laburo. Te mata. ¿Qué momento? Vale. Mata. Bueno, Tano, ya llevas como 8 minutos y todavía no presentaste el tema. Estoy tratando de llegar a los 10. Me gusta tu mate. Chicle, boludo. Es el Matis Cáliz de Fuego. Bien, Y acá ahí salió le el nombre de robé Harry mi Potter en el torneo de los Tres Magos. Me estás Muy bien. jodiendo. Sí. Parece una Copa del Mundo, como está torneado. Lo veía familiar eso. Boluda, ¿lo hiciste vos? No, Sí, vos pero- agarrás un tronco de madera así, lo agarrás, lo calentás un rato a fuego y después lo extruís así, lo girás y te queda así todo girado el tronco. Similar al trabajo del vidrio. Exactamente. ¿Qué iba a decir, Julia? Yo no sé si dije algo. Pensé que iba a decir algo. Ya me distraje con la historia del mate, así que si iba a decir algo me distraje. No hay problema. Yo porque por ahí se ponen como las pantallitas verdes y mi compu como ¿Cómo anda queda? re mal, por ahí dejo de escuchar lo que están hablando los otros y les hablo arriba. Entonces cada tanto pregunto, che, ¿habló alguien y lo tapé? Claro. Los problemillas técnicos. Sí. Bueno, cuando quisimos empezar a transmitir por Twitch, quise arrancar con mi compu y se me trabó todo. Y a partir de ahí Belén tuvo que empezar a transmitir ella. Sí, así que no solamente no ganamos dinero, sino que estoy perdiendo tiempo de minado mientras transmitimos. Así que estoy perdiendo dinero. ¿Cuánto ganas por mes? No, Ah, no tengo ni por idea, minado. depende de a cuánto están las criptomonedas. Viste que están haciendo como ñiqui, suben baja. Sí. Sí, creo. Belén, ¿en serio estás en esa, Belén? ¿Pasa la data? Sí, no sabía eso yo. ¿Me vieron? Yo ladroneo por todos lados. Yo te cobro la consulta de arquitectura, te mino criptomonedas. Sí, es que yo veo que está muy linda tu cortina, ese abrigo está Mira, me parece de está caro, tan me parece que estás currando con nosotros. Mis anillos de oro, mi diamante. Yo le veo un rostro muy tranquilo, como acá no pasa nada, está todo muy bien. Sí, está muy calmo ese semblante, me Turca parece. era. Bueno, Tano, ¿y el tema? ¿Te diste Dale, cuenta, sí, ¿te diste me parece cuenta que que llegué a los 10 minutos? Era una competencia. A ver quién chamullaba más tiempo. Sony 38, mirá. Bueno, basta, presentemos el capítulo de hoy. Y dice así, para vos que me estás escuchando hoy. Dice, la revolución industrial y su devenir histórico reconfiguraron nuevas formas de hacer, de vivir y de pensar. Y con estos cambios también llegaron cambios en los lugares que contenían estas actividades. Fueron años de constantes cambios y de reinvención del mundo. Ante esta realidad, la humanidad se encuentra con un crisol de actividades para las cuales no había un edificio destinado a contenerlas. Ante esta realidad, nosotros en el Instagram, el lunes, uno de esos días, planteamos la consigna ¿qué tipología te gustaría diseñar? En caso de que no existieras, planteala. Belén, decilo ahora en vivo, ¿qué tipología querías vos? Ay, es que no me quisiste publicar la historia y era anónima. No te la quise publicar. La historia. No te la quise publicar. Yo A quiero ver si tenés hacer, huevo. yo quiero hacer un prostíbulo para enanos. Porque, ¿por qué? Es la pregunta.
Mirá, pará, no, porque ahora, Sí, ahora no. se va a hacer la A ver. seria y me la tiró para que yo quede quemado ahí. Sí, yo quería que la pusiera en el Instagram, no era para decirlo acá. Pero me parece que está muy bueno porque siempre planteamos al modulor como la medida ideal. Y me parece que las personas que tienen, por Esto lo ejemplo, logra una enanismo, investigadora, no solamente. tienen las mismas medidas que una persona más estandarizada, digamos. Como el hombre blanco. ¿Cuánto mide el estándar. módulo? ¿1,80? Claro, y con la mano levantada llega a Claro. 2.10, boludo. Yo levanto la mano así y llego a 1.80. Pero no te escurras por las ramas, porque podría ser cualquier cosa. ¿Por qué un prostíbulo, justamente? Cualquier construcción Claro, está pensada para Porque enanos. además quiero reivindicar las tareas del trabajo sexual. Que no todas las prostitutas son personas que no desean trabajar en ese tipo de labores, sino que hay muchas que eligen ejercer la prostitución. Entonces, ¿Viste? me parece que es una tipología que está bien, que está muy poco discutida y que Ahora la nos tira la tenemos que moral. reivindicar. Ya Una está. pregunta, Belén. Caímos ¿Quiénes en serían los territorio enanos? ¿Los que trabajan en el prostíbulo o los clientes? Ambos. Ambos. Ah, es muy selectivo el público. Es un poco de cuento, tal vez habría uno O sea, solo si en yo tu voy país. ahí, sería como Gandalf cuando se mete a las casas de los De los ¿cómo se hobbits. llaman? De los hobbits. Puede Habría ser, que agacharse un poco, claro. puede ser, puede ser. Tengo entendido que en China hay un pueblo para personas de pequeña estatura. Que Mirá es todo vos. construido para ellos y se configura como un espacio, un lugar turístico. Pero más allá de la joda, es una realidad. Y muchas veces los muebles, por así decirlo, también vienen con medidas predeterminadas. Entonces se complica mucho. Pasa al Obviamente revés a también. nosotros pasa al revés también. A Hay nosotros autos que nos se llega- chocan con las alacenas y las lámparas. Claro, Sí, no o la sé si- mesada de la cocina que cuando está a la altura que no te queda cómodo te empieza a doler el La espalda. trapecio, ¿viste? Sí. O las Como que duchas. Yo tenía un amigo que no entraba dentro de la ducha, básicamente le quedaba la flor, digamos, ¿Cuánto medía? acá a la altura. No, medía como No. 1,90 m y estaba medio baja la de la casa que había alquilado, así que pobre. O sea, es como que quedaba mojado y Se la tenía nariz que para agachar abajo. para bañar. Claro. Bueno, los chicos de Negollita Blog, los de Japón con jamón, Ujú. explican que, viste que es un matrimonio, ella es japonesa y él es español, y ellos explican que él es más alto que el japonés promedio, entonces las casas a él le quedan chicas, se choca con las puertas, le pasan el subte también, o sea, es como complicado. Sí. Y en el lado antagónico tenemos, por ejemplo, la película de Francella, Corazón de León. Sí. Ujú. ¿La vieron? No, no la vi. No, pero la conozco. La vi un Bueno. pedazo. ¿Viste un Era pedazo? tan Yo la mala fui a que ver no al la cine. siguió viendo. Sí, yo la fui a ver al cine. Digo, ¡Qué bueno, clavo! Franchella, está bueno. ¿Estaba buena la película? No la voy a ver, así que si quieren spoilear. No, es un cliché romántico. Yo después me olvido, así que. Es un cliché romántico, básicamente. Sí. Entonces, sí. De un principio, un problema y un final. Está buena, ¿sabes? Es para verla. Viste que la pones en TNT de vez en cuando mientras tomás mate. Sí, pero no para pagarla dentro del cine, digamos. No. Poca- No, me comí un bodrio. Bueno, vuelvo. En la película se toman a risa un par de cuestiones, como por ejemplo el hijo lo alza a él para que llegue a las galletitas, a las masitas. Él no se puede cocinar solo, se pone un escalón y cosas así. Pero es verdad que también hay mucho que elaborar en cuanto a la accesibilidad de algunas tipologías. En el Guasón pasa algo parecido también, viste que, bueno, pero el Guasón no era de chiste, sino que en la escena, viste, traumática, que vienen los dos colegas y Sí, que mata al tipo y al enano le perdona la vida, pero como no llegaba a la cerradura, le pide igual que le vaya a abrir. Sí, sí, Es como un esa- momento tenso, viste, como que re oscuro. la gente no sabe si reírse o no, porque en teoría lo ponen como humor, pero en una escena que acababa de matar al otro tipo. te produce miedo esa escena, ¿viste? Porque la vida Sí. de él está en las manos del otro. Literal. Es como muy brava. Bueno, yo que había propuesto. Yo había propuesto un prostíbulo. Un telo. Un Carajo. telo Lo interactivo. Acá. Somos re bravos, sí. Un telo El tema interactivo. momento. Esa es la tipología Es el que querías hacer, Tano, un telo interactivo. Un telo interactivo. ¿Por qué en todos los telos son interactivos? Si no interactúas, malísimo en la visita al telo. No, pero que el telo acompaña eso. Como por ejemplo,
Lo que pasa en las A ver. películas, ¿viste? Que si quiero ir a la habitación Roma. ¿Entendés? Mm. Está bueno eso. Y entras, tenés disfraces correctamente No. lavados. Pero tiene que ver con... Tenés la espada. Ey, pero qué, estaría bueno algo que vos apretes botones, se van combinando las luces según lo que vos quieras, se van arrojando las cosas en la bañera, que sea como medio automatizado, decís vos o no. No, esa es la habitación Matilda. Ah, muy Ah. bueno. Todos Una sí, habitación. todos son Sí. Por ahí es medio un caos cuando se te empiezan a golpear las cosas, pero bueno, es Sí, parte porque del aparte- juego. Es como que vas a Imagínate que- terminar haciendo cualquier otra cosa menos lo que ibas a ir a hacer al telo, me parece. Yo me entretendería con cualquier cosa, estaría jugando con las cositas que huelen, con Igual- algo que no viste en ningún lado. Seamos sinceros, si pagás 1 hora, te sobran como Tano. 58 minutos. Tampoco. Así que Depende. ya saben, si lo encuentran al Tano en Tinder, Claro. le ponen que no. 2 minutos de máximo placer. Cañita voladora. Y después con la varita volando por todo el... Pero, ¿en qué se Pero las diferenciaría risas no faltaron. un telo interactivo de un telo común cuando haces el diseño de la tipología? Porque convengamos que como que el esquema general de la estructura de un telo son habitaciones individuales con baños individuales que tienen una entrada a la que dejas tu auto, que el auto no se ve desde afuera preferentemente para que no te quemen cuando vas de trampa, básicamente. ¿Cómo sabes? Sí. Una entrada y una salida. ¿Investigaste? Muy culta. Sí, le contaron. igual. Investigué por internet. Una amiga Me le dijo contó. una amiga. Exacto. Estuve viendo testimonios en línea. Entonces, es como que vos Sí. tenés un circuito en U, digamos. Tenés una entrada y una salida. No te cruzás como con la gente en dirección contraria. No hace falta que veas a nadie más, a ninguna otra pareja que entre y salga. Para mí estaría buena la idea de Tano, pero en un lugar que sea tipo un boliche, así, ¿entendés? O sea, Como la barra. todos con todos, ya fue. Y Ah. vas pasando de distintos lugares, con distintos temas, pero que Distinta sea como cultura. Sí, distintas culturas, y ves un poco de todo. Ustedes están diciendo ya Pero casi es como una más, especie de baño romano directamente, Claro. abierto al Claro, público. volvés a los inicios, sí, sí. Yo me lo imaginé más como ruleta rusa. ¿Por qué? Abrís Ah, una puerta y claro. no sabes lo que hay adentro. No conocen el juego. Nada, si no conocen el juego no importa. Sí, la ruleta rusa sí. Sí. Claro. pero no le encuentro lo divertido No, que verse un tiro. pero- Sí. No, boludo, el juego sexual de la ruleta rusa. Ah, no. Ah, no, Nunca Ay. fueron a las fiestas que yo iba. no, chicos, Ay, por que- favor. Te alargo otros 2 minutos más con el juego del Tano. Bueno, tanto no duro. Bueno, sí. Sería re lindo. Bueno, te quedan los para otros mí diseñar 58, eso. está bien. Claro. Un telo interactivo de decir, bueno, que el esquema general se respete, pero que cada habitación tenga su temática. Está bueno, está bueno. Eso. Me gusta. Y la otra tipología que planteé era un pueblo para abuelos. Ese me gusta. Existen esas en China igual, ¿eh? También me dijeron en el chat que existían. Pero Yo que, digo- a ver, ¿cómo te lo imaginarías? ¿Todo accesible, con rampas, ascensores? ¿Está todo cerquita, cosas así? Sí, pero me parece a mí que parte del problema de la gran soledad que hay en ese grupo etario tiene que ver con la desconexión que muchas veces encuentran con sus pares. Entonces decís, imagínate que se plantea un pueblo con todos los cuidados, con toda la infraestructura para contener a los abuelos. Entonces los últimos años, en vez de qué sé yo, de llevarlos a asilos, los llevarías a este tipo de pueblos en donde estarían con gente que tiene sus mismas necesidades, sus mismos problemas, y capaz de decir, bueno, capaz se podría encarar de otra forma. La realidad seguramente terminaría en que sería un pueblo de gente tirada, porque somos una verga. Claro. Pero- Estarían en auge las transmisiones de bingo y todos los colectivos van tranqui, se frenan en los semáforos en rojo, todo un ritmo Claro. más calmo. no No, habría pero escalones. eso existe, creo que es ¿cuál es? En Ecuador o en algún país, vi hace poco un video, que la gente es común que llegue a los 100 años, pero es
es contrario a lo que imaginamos, no es una tipología qué sé yo, de asilo, sino que ahí la gente como que vive como se vivía hace años. Sigue trabajando, sigue haciendo trabajos de cultivo, qué sé yo, cositas para autosustentarse, y la actividad lo mantiene lúcido y hace que llegue sano, o sea, la alimentación de los propios cultivos, más una vida que hacen leves ejercicios y todo lo demás, hace que vivan 100 años. Por ahí capaz que cuando vos le das todo servido en un asilo, se terminan deprimiendo. Y yo creo, yo me parece una cagada lo que está diciendo el Tano. Quería armar bardo. En realidad creo que como que todas las ciudades deberían ser las ciudades de los abuelos, porque básicamente si una persona de la tercera edad puede transitar por una vereda, por una calle y tiene los espacios de descanso para poder sentarse cada 100 metros, ponele, y poder descansar para ir a donde sea que se está trasladando, es como que si es transitable para esa persona, es transitable para la persona que lleva un carrito con un bebé, para la persona que tiene una pata quebrada, para la persona que mide 60 centímetros, es transitable para todo el mundo. Entonces como que ser inclusivo está como en contra de eso, de ese principio de separar por partes a la población. Mirá, es medio choto igual también si te pones a pensar, segmentar las poblaciones según casi que es guetizar, mandar a los viejos a un lado o los niños en otro. O sea, los el funcionamiento quizás eso. Suena. Y claro, por eso te diría que seguramente tiene un ideal romántico, como decir qué lindo sería que puedan encontrar un lugar, pero parecería como que se iría para el otro lado. Sí, con respecto a lo, no quiero a lo hablar que en decía, pedo, pero en China no es que, capaz que nada que ver, no es que no existe la jubilación como tal, sino que los hijos están obligados a seguir manteniendo a sus padres o algo así. Es como Ni que idea. siguen siempre integrando a la familia. pero bueno, pero también tienen como que tienen a los mayores, los tienen como en otra jerarquización distinta a la nuestra. O sea, ya es como dioses. Entonces, es decir, hay un respeto absoluto por ese tipo de cosas. Yo por lo que me llega desde el anime, nada más, o sea, y las películas. El gran patriarca de Dragon Ball Z, siempre Claro. son los viejos sabios, claro. Sí. Acá tenemos el abuelo Simpson, que sería todo lo contrario. Pero, Tirarlo ahí claro, en un asilo y pero el una viejo que muestra de lo quiere que tocar la hacemos. puerta. Sí. Es una muestra de lo que hacemos. Igual en definitiva ahí estaríamos hablando como de tipologías pero en escalas diferentes, porque vos podés plantear la tipología respecto a lo edilicio, la tipología respecto a las ciudades y decir que hay ciudades tipo jardín, hay ciudades tipo medievales, hay ciudades tipo posmodernas, entonces es como que hay tipologías en diferentes escalas. Sí. Yo lo que no quería dejar de decir, cuando vos hablaste de la accesibilidad, las últimas directrices de la ONU plantean el problema o la problemática a resolver de las ciudades inclusivas. No la plantean tanto con que sean inclusivas para todo el mundo, sino que intentan ir por otro lado y te dicen que se está produciendo un envejecimiento máximo de la gran población, del gran número de población, se está produciendo un envejecimiento y como que las ciudades tienen que tender a acompañar ese envejecimiento, por eso debieran ser más inclusivas. Me parece un enfoque raro, pero está bueno porque intentan tocarte a vos, viste, como personal, porque siempre lo vemos como un problema ajeno. Al decir, bueno, si total yo puedo caminar bien, o si Loco, total yo puedo mira, subir te va escalones. a pasar lo mismo que al Tano, te vas a quebrar una pata y vamos a ver. Sí. Claro. Claro, estamos a nada de tener las mismas problemáticas de la gente que no puede subir un Estamos a escalón. un picadito de fútbol de Claro. quedar con la complejidad de caminar por las veredas y subir los pisos también. Sí. Tal cual. Bueno, y el otro día fui a General Pico, que es donde vive mi hermana, y había, que es algo que no me lo voy a olvidar más, había un parque que tenía una rampa y la rampa desembocaba en un escalón. Y yo le digo a mi vieja, ¿podés creer eso? Le digo. Y lo mira así y yo digo, bueno, no vas a ver de qué le hablo. Lo mira y dice, ¿cómo van a poner una rampa al lado de un escalón? Y tenía razón. Entonces yo digo, fueron a hacer la rampa y le hicieron sin ganas porque tenía un escalón al lado. O sea, desemboca un Para escalón. cumplir. Claro, pero ni siquiera eso, porque para
para encofrar la rampa se tuvieron que apoyar en el escalón, o sea que debe haber sido muy raro el proceso. ¿En qué estaban pensando? Seguro en un prostíbulo de enanos. Seguro, tener la cabeza en pero cosas interactivo. importantes. Seguro. Hablando... ¿Tenés más de la gente que te haya pasado las tipologías que se imaginan? Sí, Juli, tirate tu tipología, porfa. Sí, la mía es ilegal. No importa, ver. no importa. Es buena Igual idea. todo Twitch lo podemos censurar, así que no hay problema. La moneda y después vender los planos al mejor postor para que la roben y ser socia de los que la roben. Es ilegal. Es buena. ¿Les vendés la maqueta hecha ya o la maqueta la cobras aparte? Aclara que es ilegal, che. Pero estaría bueno, ¿no? Flashé la Casa de Papel ahí. Ay, Sí, es que claro, le todos pasarías la data al profesor. Estaría re bueno, o sea, idear un plan así de ingreso y de escape a cualquier edificio, o sea, no para cometerlo, ¿no? Pero es como alto plan. Yo siempre que veo ese tipo de películas digo, qué cabeza, o sea, son re irreales, ¿no? Porque de ahí a ejecutarlo. Igual Bueno. en Córdoba estaba abierto el concurso para el Banco Nación, para la remodelación del Banco Nación. No estaba tan lejos, si pegaba ese concurso. No porque te dan los planos, Mm. seguramente. Y aparte, si vos te pones a ver las películas, cualquier película que tienen que entrar a cualquier lado, ponen los planos arriba de una mesa. No sé de dónde los sacan los planos. Claro, ¿de dónde lo sacan? ¿Qué ¿Qué tiene que onda? dibujar eso? No, igual, o sea, No, no tienen sé. algún tongo con un administrativo que les pasa todo. Por eso, es alguna Julia que ya se vendió. Claro, ahí está, yo no soy tan original. A mí siempre me sorprendió eso. De, por ejemplo, no sé, El Gran Atraco, películas así de robos de banco. Sí. ¿De que dónde lo los consiguen. sacaron? No sé, ni yo sé dónde voy a pedir un plano. Imagínate. No, el plano de cualquier lugar, en teoría lo podés pedir en la municipalidad o en el colegio de arquitectos, pero no sé si esas entidades donde obviamente tienen que tener un No. sistema tan... De banco y eso no. Yo creo que en el mercado bravos. negro, seguro. Por eso no es tan malo, o sea, diseñás, decís, diseñé el Banco Nación y después por atrás al tranza de plano le das el planito. ¿Hay un trance de plano? ¿Hay un dealer de plano? ¿Alguien me puede Sí. pasar el número? Hay todo, si no, Don Vito contó una vez, había una mafia de plano directamente. ¿Verdad? Don Vito lo predijo. En la facultad, seguro, chicos. Díganme si no traficaban trabajos prácticos ya hechos. Ustedes no eran Sí. de esos. Sí, No, a hay mí un me buen contaron mercado. que había gente que hacía eso, pero yo no. Mira. No, yo el otro día estaba buscando en la computadora, viste, los cortes constructivos, esas cosas que decís cuándo lo voy a usar y lo terminás usando. Y encuentro uno que se ve que alguien me había pasado y resultaba que era el novio de una de mis mejores amigas. O sea, se pusieron de novio después, pero el trabajo de él seguía en la facultad divagando, se lo seguían pasando. Sí, y a ver, eso también habla mal de nosotros, obviamente. Y a veces habla mal de muchas materias, porque hay trabajos que te pasan de historia, ponele que son del 2011, y vos los seguís usando en el 2020 y te siguen andando Sí. bien, así que decís. Es que la historia sigue siendo la misma. Si va. Sí, igual ponerle en lo que es los cortes constructivos es como que la pólvora se descubrió, entonces también está bueno que alguien te tire un centro de cómo miércoles se hacen las cosas, no te pongas o sea, ¿de dónde sacas si no tenés que... Papá, tengo un papá arquitecto, no lo tengo, entonces ¿a quién le puedo Sí. preguntar cómo mierda construyo ese muro? Eso Sí. es lo que capaz está bueno de mostrarte de otros trabajos, o sea, no para copiarlo, sino para que lo puedas No. publicar y ahí... Digamos que colaboramos, no es que nos copiamos entre nosotros, colaboramos y construimos conocimiento con otros compañeros estudiantes de arquitectura. Claro. No es que nos estamos Conocimiento pasando colectivo los y laburos. compartiendo. Sí, no, obviamente. No. Colectivizamos. Sí. Colectivizo. Sí. Todo Che, pura solidaridad. todo lo sí, que no, va cambiemos afuera. de tema. Ah, Porque Bueno, había que quitarte el nos van a título. bajar- Tipología. Nos van a bajar la página de par. Mirá que hay muchos ¿no? profes que nos escuchan, así que no es la idea que andemos ventilando nada, pero bueno. Sí, por favor. no, igual Saludos no. A Julia No. Schiavoni que escuché. Sí. Ahí a Astrid Ceballos, que también nos está escuchando cada tanto. Pero aclarar que, claro, en Ah. construcciones y en urbanismo nunca hicimos nada ilegal, ni tampoco en instalaciones. Siempre trabajos auténticos. Che, Los acá. trabajos eran auténticos.
las bases de información. A Sí, ver, sí, o sea, el primero que los hizo seguramente era auténtico. No, nunca copiamos realmente el trabajo, che. Servía de base de datos, era una base de datos para masticar. Pero bueno, sigamos con el... Hablando de masticar, si te estás comiendo un momento no demasiado dulce porque están ventilando tus cosas, comete una tita. Tita Uy, qué para la rico. más Me dio tontita. hambre de una tita. Que eso no se hace, che. Pero estamos Mostrar tratando de cosas conseguir dulces sponsor, ¿qué querés? Saludo para los amigos de Tita. Saludos para los amigos de Terraus. Pueden cachetar. Yo soy Y- Team Rhodesia. Yo ya tiraba chivos en la secundaria, ahora que me acuerdo. Pero gratis nomás. Tirate alguno. Llevaba una mochila de una marca café aspirina, una cartuchera de Coca-Cola que tenía una forma de botella de Coca-Cola, porque eran cosas que se ve que eran de mi tía cuando era promotora, y yo iba con toda cosa así de... me cargaban, era el tipo chivo. Ahora veo mis orígenes. Iba De ahí tirando sale. propaganda gratis. De ahí salieron tus traumas de la infancia. ¿Viste cuando Homero se empieza a promocionar en distintos A lados del tatuar, cuerpo? claro. Igual. Es por ahí, Sí. claro. Escuchá Está esto. bueno. Muchas tipologías de edilicias surgieron a partir de que los edificios necesitaban sedes corporativas. Entonces el edificio pasaba a ser parte de la marca. Justamente, digamos, la tipología de oficinas empezó a ser parte de la identidad de ciertas marcas. Es cierto. Igual yo no entendí cuando hicieron esa encuesta en Instagram. Por eso creo que contesté la bombonera. No había entendido qué tipología como algo novedoso. Yo pensé qué obra agarraría. Claro, pasa No. que es el concepto de tipología lo que muchas veces no tenemos claro. Eso es como esas palabras que nosotros escuchamos mucho en la facultad y las terminamos naturalizando y en esa jerga arquitectónica que decimos programa, espacio público, los servicios, el espacio así Sí, en es todo un general, catálogo de palabras hechas ya. que en realidad nosotros no sabemos muy bien de qué hablamos. Sacamos la guitarra y empezamos, pero... Sí, obviamente. Y repetimos lo que nos dicen en muchos casos. Y eso perpetúa también algunos problemas que devienen de la tipología. ¿Qué decías de Rafael Moneo hoy cuando estábamos por grabar, Belén? Que Moneo lo definía como un grupo de objetos que se caracterizan por tener la misma estructura formal al tipo. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de estructura decimos la estructura que lo sostiene, el hormigón y el acero y qué sé yo, sino la estructura que le da las características generales de que hacen que eso sea lo que es y no otra cosa. Entonces, cuando ciertos elementos comparten la misma estructura, podemos decir que son del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, si habláramos de animalitos, diríamos, bueno, están los mamíferos y los de sangre fría, básicamente porque tienen estructuras de funcionamiento similares. Uno toman la teta y los otros se ponen al solcito para estar calentitos. Entonces, Sí. en la arquitectura es más o menos lo mismo. Nosotros definimos los tipos generalmente según su función, pero también los podemos como catalogar por diferentes entradas, básicamente. Podemos decir que los tipos según la función son más o menos como los dividimos según los años de la facultad. Vieron que en primero, ¿qué tipología Claro. hacemos? Escuela. Biblioteca. Bien. Nosotros hicimos, por ejemplo, una radio. Hicimos tipología de radio. Ah, mira, qué lindo. Estaba re bueno con un Zoom. Tipología discutida. En segundo, ¿qué tipología hicieron? Vivienda. Casa, vivienda. Casas en vivienda Pero no. agrupada era. Sí, es raro era eso. Claro, sí, era tipo duplex, no era Sí, complejo sí. de vivienda, sino era tipo duplex, sí. Y en tercero, Ahí sí era Ahí un fue, complejo de viviendas. Vivienda social, Vivienda Sí. colectiva y social. era más grande. colectiva y también las microviviendas hicimos nosotros. Ah, mira. Como sí, el último tiempo. Estuvo bueno. entonces es como que las diferentes tipologías, y como íbamos aprendiendo también nosotros en la facultad, estaba asociado a eso, a la complejidad y la cosa que estábamos intentando desarrollar.
Entonces, Ujú. cuando vos vas caminando por la calle, básicamente, por más de que no sepas de arquitectura, podés ver, por ejemplo, una edificación que tiene una puerta que tiene una determinada cantidad de ventanas, que a lo mejor tiene una entrada para vehículos, que tiene un piso o 2 pisos a lo sumo, que tiene un lote que tiene 10 metros de frente, y decís, esto es una vivienda, probablemente unifamiliar, y ahí estás caracterizando al tipo. Ahora, si vas Sí, por la... y también muchas veces tienes que ese tipo de vivienda o ese tipo de tipología de la que estás hablando, lo que hace es condicionar una función. Hay algunas casas muy particulares que sirven, por ejemplo, para oficina o para negocios, y no todas las casas sirven para eso. No te las alquilan tampoco como para eso. Tal cual. Y en definitiva es como que son categorías que nosotros tenemos intelectualmente los tipos. O sea, lo cerramos en nuestra cabeza, no necesariamente la cosa es lo que nosotros creemos que es, sino que cómo lo encasillamos, básicamente. Claro, yo había hablado en un momento, en uno de los capítulos, de la paradoja del barco de Perseo. El barco de Perseo era como el antiguo barco de las epopeyas que había de las guerras de Perseo, y fue pasando la historia y al barco se le iban cambiando maderas, llegó un momento, pasaron 100 o 200 años que no quedaba ninguna madera original. Entonces sí, ¿sigue siendo o no sigue siendo el barco de Perseo? Con las tipologías, en algunos casos nos pasa lo mismo. Por ejemplo, uno de los ejemplos claros es lo que pasó con la Basílica Romana. Es una tipología que existía para algo y vino una nueva actividad y se adaptó para otra cosa. Entonces le quedó el nombre, pero la función cambió. Muchas veces pasa eso. Y vos todavía no lo hablaste, pero me habías mencionado que querías hablar de las crisis, de las tipologías. Sí. Bueno, hay un barco de Perseo posmoderno. Para mí, una tipología que está como en decadencia, que es la de los cibercafés. El ciber en sí, ya lo hablamos. El ciber. El ciber. Pero es necesario. Sí, En pero... zonas céntricas. Pero que vos decís, no puedo volver a esta casa. era una buscar tal tipología cosa. que antes era locutorio y se transformó. Y ahora volvió a ser un medio locutorio y En rapipago. forma de ficha. Sí, sí. Rápido, sí. Sí, kiosco. Y Hashtag. Slash kiosco, slash esto. Claro. Bueno, y te decía que hubo un tiempo en que tuvimos que salir a crear nuevas tipologías. Y hoy en día también nos pasó lo mismo con la cuestión pandemia. del COVID, con la pandemia, sí. Sí. Los módulos sanitarios son una gran muestra de eso, de cómo se readaptaron los sistemas sanitarios a una pandemia. Y pasa que Es cuando increíble, ¿no? las categorías en las cuales hemos siempre metido las cosas entran en crisis, tenemos que reinventarlas o generar categorías nuevas para poder entenderlo conceptualmente, porque si no se nos estalla el cerebro si no lo podemos encasillar en algo. Nos pasa con las familias, digamos, con la familia tipo. Si nosotros decimos una familia tipo, que nos imaginamos el papá, la mamá, claro, con el perro labrador, y que todos son felices, ¿no? Pero- Felices y contentos. Claro, cuando esa familia tipo ya no sabemos que es una mentira, que las familias tienen otro tipo de conformaciones, claramente las viviendas que realizamos para esas familias van a entrar en crisis. Y el espacio público que esas personas utilizan también va a entrar en crisis. Exacto. Por eso la arquitectura es como que tiene que ir evolucionando a medida que va evolucionando la sociedad. Es como que tiene que ir acompañando esos cambios. Claro, incluso las tipologías que son religiosas, y el Tano que es tan fan de las Naciones Unidas a veces, lo que yo he visto que hacen mucho son como espacios de espiritualidad, no espacios religiosos con una cruz, por ejemplo, asociada al cristianismo, ni con altares, ni nada por el estilo, sino que son espacios como de iluminación y de, no sé, paz interior o de meditación o algo así. Entonces tiene que ver con eso, con estar... Tiene que ver con unificar igual conceptos. Tratan de a partir desde la tipología de ir a otro, apelar a otro tipo de cuestión y no caer estrictamente en lo religioso. Está Claro. bueno, es No una te la forma. bancaste con la remera, ¿eh? Tuvo que ir a buscarse una manta ya directamente. No, tuve que ir a callar los perros, boludo, que empezaron a ladrar los culiados.
volvían loco. Vos sabés que otra de las cosas que había puesto yo en el Instagram fue una juguetería. No, perdón, una juguetería planteé una chica. Yo planteé un lugar donde vendan barriletes. Me reimaginé con una cabreada y cerrado por fuera con telas. Me imaginé el lugar donde venden barriletes. Me cago de frío, bueno. ¿no? Pero Sí, te la veo en invierno. Hay una que me La- imaginaba de chico. Te la vengo Hay con una un tornado. construcción mal. en Allá, el edificio Córdoba. volando. Creo que hay un lugar en Córdoba, no recuerdo en dónde, porque anda a saber en qué barrio era, que es un lugar de cumpleaños, que en el tercer piso tiene un tobogán, viste, así tipo plástico como los de McDonald's o los de las plazas, viste, esos toboganes tubos de plástico. Iba del tercer nivel al segundo nivel saliendo por fuera de la construcción. Sí. Cuando En el yo era barrio chico Miguel pasaba por ahí dije, estaría bueno. Ah, puede ser, me suena que es por ahí. Lo vi. Y me imaginaba cómo sería crear una especie de construcción lúdica para niños que justamente tuviera toboganes que salieran, toboganes de agua, escaleras, peloteros, cosas así. Muy bueno. Un jefe en pañales es una película que básicamente plantea Claro, eso. no la vi, pero Sí, sí, Plantea- yo sí lo vi. Está re buena. Está muy bueno. Bueno, plantean eso en la película. Es como una super hiper juguetería gigante arriba de la casa. A riesgo de sonar vieja y exponerme, ¿se acuerdan chiquititas? Tenían un tobogán al lado de la escalera. no, ¿qué es eso? Chiquitita, Sí. Cris Morena, la bosta esa que nos metieron en la cabeza. Nos cagaron Sí, la la vida. periodista. Qué más, Javi. Qué trauma que nos generaron. O sea, yo quería ser huérfana porque veía que la pasaban bien las huérfanas. La cosa era que tenían una escalera que sonaba como un piano, ¿no? Sí, algo así era. Ya Prendía No me acuerdo. luces. Pero bueno, la tipología, por ejemplo, orfanato, sería re bueno diseñarla. Si tuviera toda la plata. Sí, del es mundo. como que esos siempre son viejos, ¿viste? No hay orfanatos nuevos. Siempre son viejos y están embrujados. Una cosa así. Buena. ¿Una qué? Como casonas viejas que se Sí. adaptan para... A mí me tocó, yo estuve trabajando un tiempo para el Ministerio de Justicia y me tocó como tipología que jamás me había imaginado, cárceles. Horrible. No. Eso es muy feo. Habíamos planteado que como tratar de romper con el estándar de la cárcel y que sean tipo vidriadas para como eliminar la reja en ese momento, pero bueno, había sido un planteo y quedó ahí. Pero la verdad que no es uno de los... O sea, este sería como lo contrario a lo que vos dijiste. ¿Qué les gustaría diseñar? Bueno, eso es lo que no está bueno. Lo que no estaría bueno No. diseñar. En el, No, en el proceso de tesis éramos dos equipos que habíamos decidido hacer tesis teórica. El otro equipo que había hecho tesis completamente teórica estaban desarrollando la tipología carcelaria. Pero acompañando la tipología replanteaban el sistema carcelario. Claro. Claro, Son cosas claro. que no las puedes cambiar desde la arquitectura, desde la gestión tiene que aparejarse ese tipo de cambio significativo. Pero Sí, bueno, ahí entramos en otra discusión que tal vez tiene que ver con otros episodios de decir, la arquitectura igualmente condiciona algunas actividades. todas las actividades Sí. condicionan. Sí. Que vos Sí, pongas no una digo pared que- ahí. Pero hay algunas que son mucho más libres para transformar que otras. A eso voy, algunas tipologías. En todo caso. ¿Cuál es la otra que yo había puesto? ¿Tipología o el otro tema estás diciendo? No, tipología. Pero si quieren arrancamos por el otro tema, no hay drama. Igual hago una pausa para recomendarles, ahora justo está medio fresquito la noche, me estoy tomando un Nescafé, nuestros amigos de Nescafé que nos hacen el aguante, les recomiendo que se tomen un buen café, así les hacen compañía para esas noches en las que suelen pasar de largo. Nescafé. ¿Se va todo un Dolca? Ah, es otra marca. No En 2 importa. minutos te va tu no, Tano. El supragón también te mantenía despierto. Eso no lo sabía. Es Viste que bueno, regalaban vos supragones te chiquitos, dejabas haciendo la maqueta en y la el facu. olor del supragón te mantenía Claro, activo. Yo creo que era por eso que eran chiquitos los Supra que regalaban.
Claro. Sí. Era como Otto, ¿viste? El capítulo que compraba puro pegamento y después, bueno, dame modelos para maqueta, pero yo Oye, pasaba, no me asustes, entraba y viejo. salía. Claro, entraba y salía de la facu nada más para esos suprabones chiquitos nomás. ¿No te dimos Sí, ya? No, era no, como yo la- soy otro. Claro. No, Se no. cambiaba la remera. Era lo más. Este momento que llegaba a la facultad estaban los Suprabón. Muy buenas Sí. épocas. Encima después tenías el bolsillo afuera de la mochila todo pegoteado, porque ahí Pegado. lo guardabas, sí, guardabas Sí. 4 o 5, una cosa así. No, a mí me dieron una vez mucho y tiré bastante con eso. Que creo que era un día, no sé qué, previo a algún feriado, cosas así, viste, como en los kioscos que en las cantinas de los colegios solían los viernes darte en el último recreo los pebetes que les quedaban porque después pasaban hasta el lunes que no venían y los tenían que tirar. Entonces si ibas en el último recreo, te los regalaban. ¡Qué trucazo! La suerte. No Mal. sabía eso. Y bueno. Ah, no, desbloqueé algo que ustedes no saben. Bueno, por lo menos en No. secundaria era así. Desbloqueaste un logro. Sí. Bueno, con el Suprabón también pasó lo mismo. No tenían, o se le quedaban un montón y dije, ¿y los van a terminar dando? ¿No? Toma, me dieron, qué sé yo, como 30 Suprabones y con eso fui tirando en el año. No, Obviamente eran chiquitos, ¿no? hablando de las cosas Sí. que van quedando y que nadie quiere. ¿Qué opinan de la tipología salón de usos múltiples? Ah, nos sacan de apuro los arquitectos. ¿Cómo te lo había dicho yo? Ahí lo había acotado yo, pará, había puesto... Puta, ahora no lo encuentro, pero era como un espacio limitado para definir la libertad, una cosa así. Una como que libertad acá se acotada. lo tuyo. Pusiste. Claro, bueno, lo relaciono con un arenero para niños. Es como, hacé lo tuyo acá, ¿viste? En este cuadradito. En este cuadrado es un salón de usos múltiples. Depende, porque si tenés las ventanas que se conecten con el exterior, tenés. Como el del Parque Pero, Las a Tejas. ver, yo creo que si definimos las tipologías por las actividades, hay cosas que empiezan a ser incompatibles. Por ejemplo, en un salón de usos múltiples, que se pueda jugar al básquet y hacer un recitalcito. Así que tocar Claro. instrumentos. Ninguna de las dos puede. ¿Le ponen o no le ponen la Pasaba con el ventana? Orfeo y esas cosas. así. Miren, menos de 3 metros, la mayoría de los Zoom que conozco, de altura. O si lo haces demasiado alto, se te escapa el sonido. Si lo haces demasiado bajo, no te entran y los jugadores de básquet. Si le pones Sí. ventana vidrada, se rompe con el pelotazo. Si no le pones, Había una tipología, no quiero meter la pata, creo que fue planteada por Gropius, que se llamaba taller total o teatro total, una cosa así. Era un teatro adaptado para las diferentes necesidades de la cuestión escenográfica. Después lo voy a buscar y juro que lo voy a poner debajo de la descripción, nadie te cree. porque era... ¿Eh? Ya No, pero lo juró. Ahora hay juró. más Sí, lo- Hace posibilidades. así. Hay un 50% que lo ponga. Lo juré por mi pie sano. Y bueno, eso estaba muy bueno. Estaba muy bueno, porque decía, bueno, yo que conozco el teatro, hay una infinidad o hay una finitud de actividades a realizar, trato de abarcar el máximo. Y bueno, era Claro. bueno, imagínate que la arquitectura hubiera ido por ese lado, tendríamos casas con muros móviles, al estilo de la casa de Rietveld. La casa... Sí, la que está basada en un cuadrito de Mondrian. Sí, me olvidé el nombre. Sí, es Casa Rietveld, ¿eh? ¿Se llama casa Rietveld? Está muy bien. Tiene un 10, alumno, retírese. Vamos, pibe. Ujú. Pará, Dale, porque si dale. estoy en modo intelectual tengo que estar así. Los lentes. Ah, Lo tengo real pedo porque lo tengo que usar, pero no lo uso. Che, bueno, y en base a esta cuestión de la tipología, ¿querés decir algo más de la tipología, Belén? ¿Te quedó algo? Como Sí. la pregunta más ñoña de todas las preguntas. Si la tipología define la estructura de eso, Ay, sí, la pregunta más. La pregunta. la pregunta. Si la tipología define la estructura del Con objeto más onda. arquitectónico. Porfa. Con más onda. La pregunta. Si la tipología es como una parte importante de la arquitectura, ¿sí? Nosotros siempre estamos hablando de tipos, siempre estamos hablando de tipología, reivindicamos esta categoría, es decir, que pertenece o que no pertenece a una tipología.
¿Qué opinan dentro del patrimonio arquitectónico, de la conservación del patrimonio? Conservar solamente la fachada de los edificios y volar todo lo de adentro del edificio. Hay legislaciones con respecto a eso. Que no se cumplan es distinto. Pero, por ejemplo, en el caso de las casas chorizo, por ejemplo, lo que tiene valor muchas veces es la tipología y te conservan la fachada. Claro. Bueno, El tema es que también estamos ahí hablando de cómo evolucionó la sociedad y cómo la arquitectura intentó acoplarse a esa evolución, entonces como que ahí se justificaría decir, bueno, modifico todo lo de adentro porque ahora ya la familia funciona de otra forma. Entonces, Pasa que por si ahí... viviríamos en un Yo museo. también estoy de acuerdo en que ese Sí. tipo de tipologías deberían haber quedado para siempre y por siempre porque son parte de nuestro pasado y de Hay nuestra... un dilema ahí también, sí. ¿Qué parte de la imagen de la cultura y de la historia preservamos y qué parte de la funcionalidad y lo demás tenemos que renovarnos? Es que para mí el casco histórico nunca se tendría que haber tocado. Mm. Es como, bueno, no sé cómo funciona en Europa, pero creo que en Europa hacen lo mismo. De que Creo que se Claro, preserva. tienen Sí, varios sí. centros tienen, sí. Te dejan el casco histórico como centro cultural y un Exacto. poquito más alejado tienen el centro económico. Exactamente. Entonces es como que por eso también Europa es tan atractiva para ir de turista a volver a los orígenes, porque está todo conservado. Se me va a quedar sin batería el celular. Pero nosotros no hicimos eso. No, igual tiene que ver con la edad de las diferentes culturas, ¿no? Es decir, nosotros seguimos aprendiendo y ellos capaz que fueron pasando por varias etapas de aprendizaje. Me gusta un montón porque por ahí somos como regiles y después nos ponemos serios y después cambiamos. Somos una montaña rusa del entretenimiento arquitectónico. Sí. Y si el chat nos acompaña, nosotros vamos acompañando lo que pidan. Si armamos bardo, hablamos en serio, hablamos en serio. Lo que Sí. pide la gente, nosotros nos moldeamos. Che, en base a esta historia que salió de las tipologías, yo empecé a ver la serie What If de Marvel y hoy le contaba a Belén que lo que plantean es como ellos lo llaman eventos Nexus. El eventos Nexus básicamente es una decisión distinta en un momento que ya todos conocemos, forma otra línea del tiempo o una realidad alterna. Y en base a eso largamos el juego nosotros en el Instagram llamado What If. O sea, ¿qué pasaría si? me gusta el inglés del Tano. What If. Lo digo rápido, Bueno. que no se entienda. What If. Oh, lo dije no. What If. Mirá, lo dije no. Y bueno, en base a eso también yo había empezado a construir las fachadas de ese tipo de automóviles que tengo andando improvisando, que no dejan de ser más que una búsqueda formal, pero digo, estaría bueno también imaginar distintas realidades para ver cómo podríamos reaccionar o imaginar futuros, ¿no? Decir, ¿cómo sería tal cosa? Capaz que tu arquitectura está destinada para los personajes de Cars. Ahí viviría el Rayo McQueen y todos ellos. No, ¿por qué? Porque esto sería la cabeza de un gigante muerta, o sea que es el equivalente, ya lo pensé, gracias igual. Eso. Sí, ya tuve Es como vivir dentro de humanos, es medio Claro. raro. No, bueno, pero y las esfinges y las cosas de Egipto vivían también dentro de las representaciones. Sí. Como Sí, si sí, las puede casas, ser. una que no te escribí, pero ¿qué pasaría si las casas tuvieran vida? Se hablaran, o sea, eso sería muy Ah, yo eso no está. Esa la pensé, pero no Las la pensé paredes como un hablaran. microsegundo. Como un microsegundo la pensé. No sacan el cuero. Para mí no sacan el cuero a los habitantes No de prenden fuego las paredes si hablaran. Sí. ¿Vieron el castillo, la película Para mí nos de chantajean. Estudio Ghibli, el castillo ambulante? Sí. Bueno, ¿Qué si ahí las se casas se partirían. movieran? Ahí partirían, creo que dos premisas. Vos decís, ¿qué pasaría si las casas tuvieran vidas? Podemos partir por tuvieran vidas como seres orgánicos o tuvieran vidas como seres tecnológicos. Son como distintas, ¿viste? Yo Me creo que da las miedo. casas ya Sí. tienen vida. Sí, ya está todo. La domótica y todas las tecnologías hacen ya que directamente funcionen como si tuvieran vida. Claro.
Bueno, la que nombraba Belén, la del estudio Ghibli, es un castillo que funciona en base a la magia, pero hay una película en Netflix, creo que está, que se llama Mortal Engineers, lo digo rápido, Mortal Engineers. Es el inglés que hablamos acá en Córdoba, así que no difiere. Como que ingenierías mortales, una cosa así, que son ciudades que caminan así tipo Archigram. Sí, la vi, tremenda. Es como re distinto el concepto. Y son ciudades que comen otras ciudades. Entran en guerra entre ellas. Sí. Me hizo acordar a lo que hace Córdoba con las sierras chicas. Sí. Podría ser, había un capítulo de Futurama, ¿cuál era? En la que Zoidberg va a la embajada y en realidad la construcción era una especie de robot gigante que tenía como una especie de patas de cangrejo, tenía vida, podía ir moviéndose. Era un arenero de un castillo de arena gigante. Que como que puedas mover la ciudad de un lugar a otro estaría muy bueno. Está bueno. En esta peli, viste que se forman hasta mercados. Cuando se juntan varias ciudades, conforman como mercados ambulantes así. ¿Y qué venden? ¿Humanos? En algunos casos sí. Tecnología vendían. Porque habían como ciudades más avanzadas y las otras más precarias. Y las más avanzadas se comían a las precarias. Es como una paradoja. Como más literal de lo que pasa actualmente, pero más o menos lo mismo. Sí, más que no se mueven, pero pasa. Pero pasa. Se comen. Literal. Es bravo. A mí se me ocurrió otra también. Que creo que no la escribí. La que escribí era algo del virus, pero ¿qué pasaría si no existieran los arquitectos? Pero no los arquitectos solo, no existieran los ingenieros civiles, los maestros mayores, no existiera profesionales de la construcción. ¿Viste que como cuando la gente construye su propia casa? Bueno, ¿cómo serían las ciudades de eso? Porque todos serían individualidades. Yo me imaginaba que no existirían edificios, porque cada uno, ¿para qué vas a construir encima del otro si quiere cada uno hacer la suya? Serían cosas totalmente extensivas. Eso es lo que me estaba imaginando si no existieran profesionales y cada uno hiciera la suya, ¿no? Yo, ¿sabes qué me todo imagino? Sería como individualista casi. A ver. Como la contraria. Que la gente se uniría así como en grupos, en equipos, a lo mejor por familias, a lo mejor así como por sectores sociales, para construir entre ellos, irse copiando así las mejores maneras de construir, pasándose conocimiento entre ellos. De hecho, creo que sería una cosa un poco más feliz que lo que tenemos hoy en día. Sí. Claro. ¿Te imaginas la ciudad sin arquitectos? Sí, todos en ronda. No, yo tenía una mirada pesimista, que nosotros venimos a salvar el mundo. No, pero bueno. A mí ya se me fue el complejo de Dios. Súper arquitectos. Yo creo que esa pregunta sería la más cercana a responder, porque debiéramos empezar a mirar, por ejemplo, las tribus que todavía quedan o registros históricos y no de existe tribus, la arquitectura, sí. donde es una sola tipología. Casi siempre las distintas tribus tienen como algunas transformaciones en las tipologías, pero es una tipología que se repite. Acordemos si que no las sería tipologías como los videos de YouTube. son construcciones conceptuales. Entonces, a lo mejor a tu ojo no hay tipologías, pero al ojo de una persona que pertenece a esa cultura, las tipologías son totalmente diferentes porque las habitan personas diferentes. Y también debieran tener acompañados determinadas simbologías, tal vez. O casta, ahí, o escala social, o ahí vive la persona que cura y acá vive la persona que comercia con otras tribus. Así, te tiro el bolazo, ¿viste? Que no tengo ni puta idea de qué estamos hablando. Todo demasiado abstracto. Pero muy probablemente lo que nosotros, por ejemplo, vamos a... no sé, a estas ciudades en Europa que tienen todas las casas al lado de los canales. Si vas a Venecia y ves todos los edificios y decís, esto es todo vivienda. Y a lo mejor una persona que habita ahí y conoce, sabe que las tipologías son diferentes entre sí, pero porque tiene claramente el conocimiento cultural para poder diferenciarlas. Sí. Como nosotros cuando tenemos el prejuicio de los asiáticos, son todos chinos ahí, y todos se parecen. Y ahí después nos ven a Julia y a mí, somos iguales. Sí. Claro. Está bueno ese aporte. Yo, la verdad, sí, tenés razón. Y sin embargo, creo eso, Ariel, que me parece que irían como por el lado de las tribus
o bueno, no sé si han visto Star Wars, que por ejemplo hay No, ¿qué es pueblos... eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es Star Wars? Lo que tenés en el cuadro de atrás pintado, eso. Que hay muchos pueblos que los retratan así como tribus que buscan una distinta forma en cuanto al lenguaje de resolver la materialidad, pero son como todas casitas iguales. Yo creo que iría como para ese lado. Ajá. Qué buena onda. Sí. ¿Hay algún Y- otro comentario de la gente de qué pasaría si? Sí, el que vos dijiste del vidrio, si no existiera el vidrio u otro material, con respecto a ese yo pensaba en algunas estructuras más orgánicas que se separarían por medio de plasma, ¿viste? Alguna qué cuestión bueno. así. Alguna cuestión así podría ser. Y Los después me nanos. acordé... ¿Los qué? Los nanos, tipo como armar una materia con los nanos. Sí, Estaría muy sí. bonito. O con alguna cuestión orgánica, ¿viste? ¿Viste como las películas esas donde están criogenizados y salen y se Sí. sacan ese plástico así? Sí, Eso Muy bueno. me imaginaba. Y después me imaginaba, porque me puse a recordar, hay una película que se llama Valerian y la ciudad de los 1000 planetas. En ella plantean un planeta llamado Mul. El planeta es como un paraíso terrenal, es habitado por una especie de civilización tipo como retratan en los ovnis, todos medios así alargados, de caras alargadas, ¿viste? Ujú. Y bueno, ellos plantean como algo similar a lo que pasa en la película de Avatar. Son una especie que está en constante equilibrio con su entorno. Ellos tienen como formas de peces, entonces la arquitectura de ellos tiene algo que ver con los corales. Entonces son especies que habitan básicamente la naturaleza y como que le dan determinadas cuestiones similares a la arquitectura. Algo como lo que sucede en Capadocia, ¿viste? Que lo que hacen es habitar las cuevas. Bueno, Ujú. estos bichos en las películas habitan restos de corales y son como los pequeños peces en los corales, nada más que nosotros vemos en una película de ciencia ficción. Bueno, Así que la voy a paradójicamente, anotar. estamos anotando las películas que nos decís, ¿no? Si son malas, después te vamos a sí. reclamar a vos. está buena esa, es pochoclera. Bueno, te decía que paradójicamente los corales, igual que los peces, son Parezco estudiante de cine, ¿viste? Más que de arquitectura. Muchas recomendaciones estamos tirando en los podcasts. recomendaciones de mierda, pero recomendaciones en fin. Sí, Pero lo que te decía era que los corales son seres vivos, igual que los peces. Entonces me parece que como que la analogía que puedo hacer es que las ciudades son un poco seres vivos y que las casas, queramos o no, son seres vivos que van cambiando, van mutando en mayor o menor escala dependiendo de qué peces las habitamos, pero que están más o menos vivas, por más que no hablen y no se muevan. La casa es una cosa viva, hay que hacerle mantenimiento, hay que hacerle chequeos médicos de vez en cuando, porque si no se te viene abajo, se te empiezan a ver goteras, se te empiezan a ver problemas por todos lados. Se deteriora. Sí, o no. sí, hay que arreglarle un poquito la fachada también. Claro, porque si no se te viene todo abajo y los consorcios, por ejemplo, en los edificios, eso lo repadeces, porque si Sí. no hay mantenimiento de consorcio, se renota que está sufriendo el edificio y por lo tanto sufrís vos, que sos el pececito que vive adentro. El pececito. Una pregunta, buena. otra también que no se piensa tanto. Somos pececitos. No, sí, sería, ¿qué pasaría? Viste que en todas las películas, en películas, series, ya sea de zombies o lo que sea, post-apocalíptico, lo que sea, Sí. siempre te muestran el desarrollo del problema, pongamos de Walking Dead o lo que sea, pero no, ¿qué pasaría después? Ponerle que se haya una solución. ¿Cómo se restablece la sociedad? Ponerle qué cantidad de porcentaje, el 70% murió. ¿Cómo se reconstruye? O sea, ¿qué tareas haría cada uno? ¿Todos irían a una ciudad? ¿Se mantendrían donde está? Nunca se sabe en las películas y en la serie qué pasa después cuando en teoría se soluciona la cosa. La Yo película tengo una... siempre termina ahí. Viven y se termina. En el orden entre las comunidades. Poner en The Walking Dead, empiezan a armarse nuevas comunidades, ¿viste? Empieza a haber el intercambio y aparece el ser humano boicoteando todo, destruyendo todo, guerra.
yo creo que es difícil como establecer un orden después de ese caos, porque como que se demuestra la miseria más humana. Es Pero horrible. lo que pasa es que The Walking Dead sí, es verdad, ahí muestran cuando está el gobernador, hay civilizaciones, pero todavía el problema siguen estando los zombies. ¿Qué pasaría cuando en teoría, ponele, ya está la cura, no existan más? Que no tuvieran ese impedimento. ¿Volvería a ser todo tal cual era o restablecerían diferente Para la mí forma que en la no. que se vivía? Para mí que no. El equilibrio es diferente. Es como cuando vos tenés una estructura, y ahora sí hablo así como literal, tenés un Jenga armado y está en equilibrio. Y vos lo movés y se cae, y cae toda la mesa y vuelve a estar en equilibrio. O sea, está quieto, está todo desordenado, pero vuelve a estar en equilibrio. Entonces, Yo creo que el equilibrio más no un sea igual que estado- el de antes no significa que no sea estable. Creo que lo que plantea él es como cuando un material pasa de un estado elástico a uno plástico, como que no se derrumba del todo, pero sí ahí deformado por el módulo de elasticidad lo acompaña, bla, bla, bla. Lo que plantea él, yo conozco dos premisas bastante claras. La primera es Mi novio es un zombie, es una película donde encuentran una cura y se plantean nuevas instituciones. Ah, las maté, sabía la respuesta. Se plantean nuevas instituciones para la gente que se va reformando. La segunda es una serie inglesa que plantea, la serie empieza cuando encuentran la cura para los zombies, entonces ahí se empieza a vivir una polarización de aquellos que quieren que sus familiares que son zombies regresen y aquellos que dicen no, los infectados no pueden volver a la sociedad. Está muy bueno porque surgen nuevas instituciones, como son estos campos de reclusión de zombies y los centros de recuperación de infectados. Qué Sin, bueno, che. sin ¿Cuál embargo, es esa película? es una serie inglesa, después te paso el link. Sí, después nos pasamos. ¿Esta también sí. la jurás que va al link? Hablando de esto del Lo prometo. apocalipsis, contaba siempre la importancia de una arquitectura sustentable, porque viste que se derrumba la ciudad, se derrumban todos los servicios, y la importancia de que exista una arquitectura que te abastezca. Es como que nosotros no lo pensamos, viste, vivís sabés que tenés electricidad, sabés que tenés agua, sabés que tenés gas, sabés que tenés todo, pero ¿qué pasa si fin del No lo mundo? tenés. La arquitectura no está adaptada a subsistir sin un sistema que la provea. Entonces digo, qué bueno sería que como que todo lo que hagamos de ahora en más sea sustentable, ¿no? No solo por el medio ambiente, sino realmente si viniera un fin del mundo, o sea, tipo se apaga todo Y no necesitamos mucho, si te fijas. No, Algo muy pequeño y ya somos la época de las cavernas. Así que no habría que dejarla pasar tampoco. No, eso no, pero también. sí. Perdón, me suenan dos. La primera es una que se llama I.O., una peli que se llama I.O., que está en Netflix, queda una única persona en la Tierra intentando encontrar la cura al apocalipsis, los otros creo que están en Júpiter o en Saturno, y la chica esa tiene como un invernadero. Es como y en el Wall-E, pero de invernadero- humanos. Claro, y en el invernadero tiene como todo este tipo de sistemas complementarios para vivir la vida ahí. Y lo que a ella la mata es una gran tormenta que le rompe el invernadero. Entonces decir, Ella que tengo se los comunica tiempos con el contados. padre, o no, Con el- que ella está con una cámara y se comunica con el padre, ¿es esa? sí, que después la va a buscar un hombre en globo. Sí, no la terminé Nos de ver. quemó la película. Nos dijo No, que- es media aburrida, pero está bueno el planteo que tiene. Y la segunda que se me ocurría, ya se me echa. Bueno, vino mi perra a dormir. Ah, La segunda que se me ocurría, ¿cuál era? Ya me la olvidé. Sí, ya me la olvidé. Después les cuento. Pon el link y después vemos. Después ponemos el link y vemos. Pero está bueno eso que planteas, o sea, qué tan lejos. Ah, me acordé de una de Johnny Depp, en la que él se transforma ¿Cuál en es? una computadora y rompe todos los sistemas. tremenda. ¿La viste? Trans. Sí, Algo con- sí, esa. Después en el final plantean Algo así. trascender. Trascender o Transcendent, algo así era. Trascenden, algo así. Bueno, en el final plantean que la sociedad
termina viviendo sin luz, sin gas, sin agua, e intentan como llevar una vida mucho más cercana a la naturaleza. Como que se van adaptando. Sí, tiene que ser. Claro. Sí. Y las otras que viste en las películas esas, que también hay dos soluciones, ponele, según qué tan grosso sea el problema. Si ya se fue todo al carajo, son naves que llevan a otros planetas o al espacio. Ahora, si es recuperable un poco, lo que surgen son algunas tipologías de arquitectura, o sean subterráneas como, qué sé yo, los subtes de Moscú, o sean de preservación de especies como la... ¿Cuál es esa que está en Groenlandia, que es el banco de semillas, no sé qué, que también la vi en alguna película? Banco del fin del mundo. Claro, ahí es cuando a veces surgen algunas tipologías de arquitectura que permiten refugiar temporalmente mientras termina lo que esté sucediendo. Como la nave de Krypton, que transporta a Superman. Y por eso calculo que en caso de apocalipsis zombie, chicos, es como que... O sea, no quiero ser pesimista, pero yo probablemente sea la primera camada que se muere. Sí, no corro rápido, no sé cazar. Fui el primero en caer. Sí. Me trabajo mal bajo presión, así que si veo el zombie atrás mío, no pasa y bueno. Ya fue. Y vieron la serie también apocalíptica, la de que están en el tren, es el Snowpiercer. Sí. Vi la peli. ¿Hay una peli? Sí, esa salió también primero la peli. No ¿Cuál sabía. es la de zombies? No, el mundo se congela y lo único que queda en el mundo es una locomotora que da la vuelta por todo el mundo y tiene como distintas clases, primera clase, segunda clase, está muy buena para mí. No la vi esa. La paradoja con respecto a la sociedad, cómo hacen vivir, o sea, el derroche de recursos en la primera clase y cómo tienen a los que viven, creo que eran los escoria, los que estaban en la parte de atrás, que se habían colado al tren pero no tenían lugar. Y también es como una paradoja lo que se vive hoy en día, ¿no? Como que hay un derroche de... Decís, ni siquiera en el punto máximo nos dejamos de romper los huevos con esas polaridades. No, es indignante, realmente, decir, no, ¿dónde está el espíritu del ser humano ahí? Había una película también que era, no me acuerdo, que la habré visto en Fox, que era que no existía el dinero, sino que era una sociedad que vivía en base a tiempo. Vos llegabas... qué sé yo, ponele, voy a tirar un número, vivías hasta los 30 años, eso era tu pago. Ahora, si querías vivir más, tus trabajos, todo lo que hacías, estabas ganando tiempos, minutos de vida. Y había barrios o había zonas de la ciudad donde vivían los ricos, que eran gente que seguía teniendo el cuerpo de joven, pero ya tenías 80 años. Y los pobres tenían, qué sé yo, ya estaban a los 29, cosas así, ya se estaban por morir. Estaba como muy segmentado. A los ricos tenían millones, no sé si millones, pero miles de años, y les servía que la gente, los pobres sigan siendo pobres para que ellos sigan teniendo esa cantidad de tiempo. O sea, no dejaban escalar, estaba el sistema armado para que los por regiones. Claro, por regiones, y los que estaban en la región más baja siempre estaban al límite y nunca podían salir de esa porque estaba armado a propósito para que no puedan salir de ahí. Es como un paralelismo para mantener a flote a los... Para mí es así los países primermundistas con respecto a los tercermundistas. Para que un país sea primermundista tiene que existir los tercermundistas. Sí. Antes es como de los ricos los pobres, sí. Si todos tuvieran el mismo dinero no existirían ricos. Exacto. Antes de irnos a otro tema, la de Snowpiercer que decís vos, la película la analicé y estuve buscando algunas cuestiones así como sistema de transporte gigantes que existen en el mundo y había averiguado por cuál es el crucero más grande del mundo. Es uno de la empresa Royal Caribbean y cuenta con 316 metros de largo, 18 pisos y 72 metros de alto. O sea, ahí te podés poner a pensar que capaz que no nos vamos en un tren, pero podríamos sobrevivir en el bicho ese. 3 cuadras. Sí, viste que las ponen en los memes, lo comparan con el Titanic y es un barquito de juguete al lado de eso. Sí, no, es terrible. Bueno, y después hay otros proyectos similares que también estuve buscando, como por dónde podemos escapar. Es un avión llamado Hyperloop, que lo idea Elon Musk. Y hay otro que se llama Avión Solar Impulsive 2. Son aviones,
iluminados con energía fotovoltaica y que están preparados como para vivir en el aire si se llega a ir todo al carajo. Wow. Y después el último ejemplo que busqué, me pregunté qué pasaría si nos pasa esto, que se viene un apocalipsis y todo se congela, y estuve buscando ejemplos de ciudades planteadas en la Antártida o en lugares así totalmente congelados, y me encontré con la primera ciudad en la Antártida, que es un diseño de Amancio Williams, y tienen que buscarlo porque está buenísimo. Dicen que eso, el ingeniero del Monumental se basó en esa arquitectura también. ¿Ah, sí? Viste, por las mismas temperaturas que se manejan en los palcos de, Hijo de puta. de ese estadio. Estaba esperando a que le preguntara nada, ¿verdad? Lo que te iba a decir, viste que por ahí cala tanto en la cultura que hay programas de Estados Unidos que se dedican a mostrar cómo la gente, realmente hay mucha gente que se dedicó a construir sus propios búnkers. Y hacen, Sí. no sé si es un programa de History de qué es, y te va mostrando desde tipologías tipo barriles enterradas a tipologías de búnker en isla, todo. Hay mucha gente que está con hype esperando, no, yo ya estoy todo armadito, yo estoy estoqueado, y si no pasa nada, vamos a intentar que pase algo, porque yo ya estoy preparadito, ya tengo las armas con balas, todo. Eso es cierto. Ya hablando pero- de búnker, ¿vieron la de los 100? La serie de los 100. ¿Alguno la vio? No. Más vale. Claire, ¿qué estás haciendo, Claire? Sí. Esta es muy flashera. ¿Viste la ciudad de la luz? Sí, Que se viene bueno, nuevamente el fin del mundo y una inteligencia artificial inventa la ciudad de luz o la ciudad de la luz, donde no existe la muerte, no existe el dolor y es una ciudad virtual. Muy loco. Como que la mente es muy loco, También pero... me hace acordar a un capítulo de Black Mirror, ¿no? Claro, Ah, pero te Era digo la que del es muy asilo, loco, pero que antes claro, de lo han morir planteado. creaban una... Está buena esa. Ese la vieron también, ¿no? Ese Sí. capítulo, creo que era San Junípero o algo así. San Junípero, sí, es mi capítulo favorito, te digo, de Black Mirror, está buenísimo. Ay, chuchi. Oh. ya lo voy a anotar. Esto- Lo voy a Igual anotar. es como que hay una categoría diferente de espacio. Me atrevería a decir que es todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Y dentro de esa virtualidad hay infinitas tipologías nuevas. Porque Sí. tenemos como espacios individuales, espacios de encuentro, espacios privados, espacios sociales, adentro mismo de toda la cosa esta que es internet. Entonces cada una de estas redes sociales o cada uno de estos bloques que nosotros utilizamos virtualmente caen dentro de diferentes categorías. Entonces es como que toda Estos esta se llaman parte... arquitectos, los que diseñan programas, páginas, se llaman arquitectos UX. Sí, cuando Boluda, pones me en como cada Compumundo... Sí, cada viaje me como... Y no, tenés que saber programar, hermano, porque si no, no te van a contratar como arquitecto de páginas web. Y a mí me pasó también. Con respecto a eso, Belén, Sí. yo diseñé cuando empezó la pandemia para una feria de ciencias, creo que ya les conté, un pabellón virtual donde se desarrolló la pandemia, la feria de ciencias. Ah, sí. Ahora. Míralo. Sí, ese está anclado a un lugar porque lo diseñé como una ampliación de un lugar real. Yo ahora paso todos los días por ese lugar, que es un centro cultural. Y yo pensaba, digo, enfrente al centro cultural pongo un cartel con un vidrio y en vinilo blanco, obviamente tenés que hacer un juego de visuales, ¿no? Pero en vinilo blanco adoso el lugar donde estaría mi pabellón virtual. Ese pabellón yo lo diseñé, hubo gente, se desarrolló una exposición virtual ahí de Feria de Ciencias. En 2 o 3 días estuvieron como 300 personas ahí interactuando, gente de todo el mundo. Muy bueno. ¿Ese lugar existe como espacio? Sí, obvio que sí, para mí sí, pero es otra categoría. Claro, es un espacio virtual. Sí. Porque Sí, yo vos me- has visto los carteles de los congresos. O sea, yo por ejemplo, ahora que me estoy inscribiendo, qué sé yo, y mandando los papers, de cada congreso que te vas a anotar te aclara qué tipo de desarrollo va a tener. Nos vamos a reunir tal día, tal hora, virtualmente vía tal. O nos vamos a reunir en tal mes, tal día, en tal ciudad. Y hay como una diferenciación del espacio real y espacio virtual que me parece que da para un capítulo aparte.
Sí. el paralelismo entre todo esto. Igual no sé por qué este What If nos llevó para este lado. What if, A mí- what if si el espacio claro, fuera virtual? películas y series. Sí. Claro. Ah. Es que- En la Claro, ciudad, en la Sí. película esta Valerian y Furia. la ciudad de los mil planetas, hay un espacio, es un mercado que básicamente es virtual. Vos podés ingresar ahí solo si te pones los guantes para acceder a esa realidad y los lentes. Entonces, cuando los enfocan de afuera, es gente vagabundeando en el desierto, derivando. Retomamos a las derivas. Ujú. Y ellos, con los lentes, están viviendo, interactuando entre sí en otro espacio totalmente distinto. Esa película me voló la bocha porque hay una secuencia que los persiguen y por ahí cuando uno se saca los guantes no lo pueden agarrar de ese brazo y cosas así bastante interesantes que hacen que los dos tipos de espacios convivan. Mírenla que está Claro. mortal. Y la segunda es Ready Player One. Seguramente la conocen. No. Sí. Esa era la del juego. La de que tenían desafíos. No. Sí, la de los huevos de Pascua y los desafíos. Claro. La gente básicamente vive más en el mundo virtual que en el real. Sí. Está mortal. Esa también está muy, muy buena. Esa y lo que estaba- pasa en el tenían mundo- como avatar, tenían avatars. Sí, tenían avatars. Como en y Sword Art Online. ellos vivían en las obras y el mundo virtual era como el paraíso. Está muy buena esa peli también. Sí. Qué loco. Te vuela un toque la cabeza. Sí. Y ahí te A pones veces a te dejan pensar. pensando esas cosas. Claro, ¿sí? debí estudiar programación en lugar de estudiar arquitectura. Qué Sí. genial, No, pero también podemos cambiar Eso lo algunas pensamos cositas todos. desde acá. Estamos diseñando otro tipo de espacios, qué loco. Y capaz que de acá a unos años, Podríamos hacer una especialidad en programación y diseñar espacios virtuales. Sí, es que El en otro vicio principio- también, que es de las de... Nada que ver con lo que veníamos hablando. Pero viste los videos de Facebook o de YouTube que agarran dos nativos de alguna tribu, de algún lugar de África, agarran un terreno, cavar con un palito y cómo te terminás enganchando, cómo construyen toda una pileta o una casa, todo como un submundo en las profundidades de un hueco con tierra, y lo único que usan es un poquito de agua como para usar de arcilla y nada más. ¿Qué tipología es esa? Son zooms, multiusos, dicen. Que no sabía lo que era un Zoom, boludo. Sí, ¿Qué estás haciendo en el patio? No, estoy haciendo un Zoom no, para estoy haciendo zoom. comer asado, Claro. jugar las cartas. Iba con la cuchara, viste, salía, había hecho un palacio. cuchara de albañil, Culeado. ¿sí? O Che, por hay un ahí documental- Julia le pasó el plano de un banco vecino y está haciendo un pozo Claro. para un bosquete. Hacía un bosquejo de barro. Sí, y después también siguiendo con la de las películas, la de Sinsajo, cuando ya en la tercera película y todos viven bajo tierra. Sí. Todo, Tipo- todo bien. Pensar en una arquitectura que deprimente, ¿no? Una arquitectura que sea tipo como la casa de las hormigas. El hormiguero, Existe ¿viste? esa. Sí, Eh. hay una ciudad que se llama Australia, ¿no? Peabody en Australia y después hay otra que se llama Derirunkur, que también No es totalmente sabía. enterrada. Oh, Está muy pero sí, muy buena. deprimente, igual. Parecen termitas. Viven ahí como Sí. termitas. Claro, pero Casi- vivir en un lugar donde no tenés la luz del sol. Vieron que existe una depresión que se llama la depresión de los días grises. Que Ah, la- ¿sí? Sí, la depresión Sí, la de que los días pasa grises. en los La nórdicos sufren, también. claro, en Bélgica, en esos países que tienen muchos días sin sol. Y yo creo que sería una de esas afectadas. Es que debe ser Hay un extraño. arquitecto mexicano, no sé, no le quiero errar porque habré visto un video hace un tiempo, y te muestran el análisis de una obra, te muestra una obra que parece como una torre y dice, ¿dónde crees que está? Y vos ves un lugar muy iluminado, y no sé dónde. Era un pozo, literal, pero estaba tan Ah. trabajado con Interesante. con la investigación de la luz que llegaba de arriba desde un pequeño lugar, era como una especie de pozo de agua que se construyó como una especie de casa, era todo como una escalerita así, vivía como si fuera una hormiga, pero vos estabas ahí adentro y no daba la sensación que era un pozo, y no pozo usaba de- lámparas.
Claro, es Era el como- estudio que usan los egipcios, el juego de espejos. Qué loco. Claro. Muy Sí, bueno. Por Ojalá eso que- digo que lo subterráneo también ya existe. Sí, Claro. a mí me sonó a un... Es un ejemplo que se llaman rascasuelos, se llaman. Mira el nombre también. Sí, nada, está re bueno. Pará que yo no me acuerdo en qué película lo había visto. En la de las hormigas. ¿Cómo se No, llamaba la de en las After, hormigas? en After Yard, la que hace Will Ah. Smith, en esa. Y también había investigado un tipo de arquitectura que hacen esto que estabas mencionando recién, Ariel. Después busquen arquitectura troglodita y le salen corrientes de viviendas así como que están como viviendo debajo de la tierra y aprovechando lo que tiene que ver con ese tipo de características que tiene la tierra y que no te pegue tan Encima fuerte. no quiero hablar para la gilada nomás. Pero no es que a tal profundidad podrían llegar a conseguir una temperatura casi ideal. O sea, que no se zarpen de excavar mucho, pero podrían llegar a una temperatura de 20 y pico sin Sí. tener que usar ningún otro tipo de... Claro. Algo así sabía. Creo que de ahí vienen los sistemas como las bombas térmicas y ese tipo de cuestiones. Pero mucho más no sepo. Bueno, este también es un espacio para Hablemos sin saber. Yo a veces digo No, pero cosas más que no vale. chequeo. La digo con Claro. seriedad nomás para que aparente que la sé, pero no. En la región de Oriente Medio hay un sistema de refrigeración que se basa en el principio de tener aire fresquito encerrado en sótanos y que en el verano o sea, en el invierno se construyen una suerte de muretes demolibles con facilidad y es como que en el verano retiran esos ladrillos que están cerrando los muretes y dejan que circule el aire fresco. Tiene un sistema Ah, qué de bueno vaso eso. comunicante que hace que Sí. el aire entre y lo empuja y sale por estas especies de... En Arabia también había eso. Que son construcciones que usan espejos de agua y ventilaciones cruzadas justamente para refrescar esos ambientes tan desérticos. Hay un documental en Netflix de ese tipo de cosas. Hay un documental en Netflix para cada cosa. Y para todo. Sí. Para Y todo. todo lo que se vio en esa ficción posiblemente también exista en la realidad. Nada, el que te digo yo es un documental verídico porque Sí, no, en ese caso Analizan sí, pero viste en las que arquitectura. hablamos de las otras cosas. Sí. Se las veo con sueño a las chicas. Sí, si quieren vamos cerrando. Bien. ¿no? Vamos Pero no cerrando. tengo que ir a dormir. Sí, ya a mí me quedaron un par más de What If, pero los podemos A ver, patear para lee. la próxima. Pero Léelo. léelo si querés, pero no comentamos, solo escuchamos. Leemos y comentamos uno, el mejor. Ah, Bueno, a ver. Había uno que habían puesto que en realidad lo puse yo, en Instagram, @Tano Benvenuto nos arroba escribe. Tano, que era, ¿qué pasaría si el movimiento moderno no existiría? ese Es para. abre como mucho, ¿no? Hay quienes dicen que no existe. Bueno. Para Dijeron que mí- no íbamos a discutir. ¿Eh? Dijimos que no discutíamos, pero No, dicen que no hay un no. movimiento moderno. No sé si lo he hecho la @Team10 nos está tirando muchas gracias por tratar este tema. arroba Team 10, un abrazo grande entonces. Yo sé que no puedes dormir por esto. Y lo que más o menos mi mente trató de ir fue para el lado de Blade Runner, la primera, que es una película del 86 creo que es. Ellos plantean como una megápolis totalmente extensiva y desordenada, y lo que hacen es evocan como lenguajes de la arquitectura, hacen como un crisol de lenguajes de la arquitectura y los mezclan todos, los mezclan absolutamente todos. Me parecía importante lo que plantea la ciudad, que es una ciudad sin órdenes jerárquicos y sin servicios, como por ejemplo la recolección de basuras, sin espacios públicos también. Y si uno se pone a pensar, qué sé yo, las ideas de los higienistas, las ideas de la distribución de tareas y todo eso también devienen a cómo funcionan muchas de las ciudades. Como por ejemplo, no sé, cuando se empezaron a plantear la importancia de los espacios públicos. Es decir, si no existiera el movimiento moderno, obviamente hay un montón de
de paréntesis ahí en lo que estoy diciendo, ¿no? Y no hubiera sucedido como por ejemplo el planteamiento de un espacio público, ¿cómo serían nuestras ciudades, por ejemplo? O qué tipo de Existiría lenguajes otra cosa adoptaríamos. también. Porque uno piensa, viste, en estas tipologías, ¿qué pasaría si, dando por hecho que si no hubiera existido eso, no hubiera existido otra cosa? Sí. El movimiento, qué sé yo, eso se vieron, muchas cosas surgieron por el periodo entre guerras, porque hubo una guerra, capaz que si no había guerra, quizás la civilización se da por otro caso. Por ejemplo, viste, cuando trasladan el tema, ¿qué pasaría si no hubiéramos sido descubiertos o si no hubieran venido los españoles a América? ¿Cómo se hubiera desarrollado la civilización en ese sentido? Porque había avances en otro caso, por ejemplo, qué sé yo, en sistemas de baños y esa cosa no estaba tan atrasado. Además, en Europa había muchas enfermedades por la poca higiene que había. O sea, quizás era diferente, no se sabría si hay algo más avanzado que otro, sino que sería diferente sentido, ¿no? Sí, había ciudades, eran totalmente distintas. Sí, habría que pensar a dónde estaríamos, ¿no? Sería un muy buen experimento. Hubiera existido otra cosa, que Igual, por ahí no. ni nosotros la imaginamos. No es que el movimiento moderno vino y inventó el espacio público. Digo los conceptos que utilizan ellos. Por eso dije, La racionalidad. Hay otra también. Hay otra cosa. A la vez que pudo haber existido algo diferente, hay cosas que pudieron haber sido inventadas por otra persona o por otra cultura, podría ser también. ¿Viste? Como cuando a vos se te ocurre una idea y ya se le ocurrió a otro antes, por decir, ¿viste? Y vos no la copiaste. Sí, Por ahí ¿imaginás capaz que hablemos que de Le Corbusier? Hubiera surgido igual el movimiento moderno, por más de que no surja. esa es otra teoría, que existiría de alguna manera, pero no sería, qué sé yo, en Europa se hubiera planteado. Claro, bueno, es inevitable, ¿no? Es que como Thanos. la mayoría como de los grandes Thanos. descubrimientos que se le atribuyen a personas individuales, como decía Freddy Gabriel, es como que hubieran surgido de alguna manera u otra porque el conocimiento de la humanidad llevaba a que se desenvolviera hacia ese lado. O sea, si no era Juan Las Carlos el que lo necesidades descubría, iba a también. ser María Antonieta. ¿Entendés? Alguien lo iba a descubrir a eso. Y me parece Claro, que la arquitectura- por las necesidades humanas. un par de años antes, un par de años después, iba a terminar pasando. O sea, No. Claro, hay cosas que iban a surgir de alguna u otra manera. sí, yo creo Como Sí, que este tema podría explayarse en otras variantes para otro capítulo, ¿viste? Cuando no sabemos qué hablar. ¿Qué pasaría? Sí, Segunda parte. Puedes tirar, sí, te puedes tirar un montón. Te vas por las ramas muy lejos. Bueno, gente, nos vamos yendo. Conversaciones falopas. detengo. No, sí, esto Pará. necesito una birra, boludo. Voy a abrirte una birra este tema. ¿Te imaginas Sí, no, peleando un mate con es un muy trozo sano, de Belén. pizza? Tenés que sacar la Sí. damanjuana, que seguro quedó algo. No. seca como lengua de loro, la más buena. Pero voy a comprar otra, no te preocupes. Sí, ¿Vieron que hoy me porté bien? Porque estoy tomando sí, se te mate. notó que estaba sobria. Yo me sentía mal de que había tomado. Estaba tomando un vinito con jugo y dije, no, por las dos no voy a decir nada. No, es común que hagan eso. Sí. Si en el anterior podcast estaban con una birra o otras veces Pablo pela alguna bebida también. No, pero Pablo te trae la bebida así como te trae un Manhattan Una con la copita, cebolla. claro, la No. aceitunita, Sí, todo. Con la sombrillita y todo. Bastante. Me Bueno, voy. gente, me voy despidiendo. Bueno, nos vamos Bueno. entonces. Saludos Un gustazo y buenas noches. por invitarme. De nada. Adiós a la gente Ya de sabes, Twitch, cuando un quieras abrazo. tener conversaciones falopa. Me Acá encantó. está abierto. Claro. Muy bueno. Adiós. Chau, chau.